tema es tipos de datos primitivos y expresiones, ¿sí? Hemos mencionado cuáles son las expresiones, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poco más sobre este tema. Bueno, son varios los contenidos que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de ver los más importantes, tal vez. Bueno, nosotros habíamos mencionado qué es un tipo de dato primitivo. ¿Qué es un tipo de dato? Habíamos mencionado, ¿no? No los habíamos distinguido entre tipos de datos primitivos y definidos por el usuario. Nosotros definimos un tipo de dato como decíamos, digamos, que un tipo de dato determina cuáles son los valores admisibles que puede asumir una variable y qué operaciones se pueden realizar con la variable, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los tipos de datos que conocemos hasta ahora? Son 4, que son entero, real, lógico y carácter, ¿sí? Esos 4 tipos de datos son tipos de datos primitivos. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los lenguajes de programación los proveen, ¿sí? Y hay otros tipos de datos que puede definir el usuario. De hecho, en la materia que continúa a resolución de problemas y algoritmos, se llama desarrollo de algoritmos, y ahí nosotros vamos a definir nuestros propios tipos de datos, ¿sí? Pero bueno, eso es capítulo de la segunda mitad del año, y una de las preguntas tipo del parcial o del final es responder qué es un tipo de dato. Y la respuesta tiene 2 partes, ¿sí? Como dice acá la transparencia. Determina un tipo de dato qué valores puede asumir una variable y además las operaciones que se pueden realizar con ella. Hoy, al profundizar un poco con este tema, en tipo de datos, vamos a hablar las distintas operaciones, o vamos a hablar sobre las distintas operaciones que podemos utilizar con cada tipo de dato. Bueno, acá lo que decíamos recién, que hasta ahora hemos explicado en la clase anterior, en la clase de teoría, que vamos a utilizar 4 tipos de datos: entero, real, lógico y carácter, que los escribimos todo en mayúscula, ¿sí? Al igual que escribimos en mayúscula algoritmo y fin algoritmo. Y bueno, siempre las variables se tienen que declarar con su tipo, ¿sí? Esto en particular en Java, que es un lenguaje que vamos a utilizar nosotros, pero también en pseudocódigo nosotros enseñamos estos conceptos de programación fundamentalmente declarando cada variable con su tipo. Hay otros lenguajes de programación que no requieren declarar una variable con su tipo. Por ejemplo, el lenguaje de programación Python no requiere la declaración de la variable. Python determina cuál es el tipo de dato de una variable cuando le asignamos un valor. Y esa variable puede recibir distintos valores y diferentes tipos en el transcurso de vida de esa variable. Pero nosotros optamos por una aproximación de enseñar programación más estructurada, en el cual la mayoría de las variables se tiene que declarar en conjunto con su tipo. Bueno, acá en pantalla ustedes tienen un algoritmo que se llama nombre algoritmo, es un algoritmo ficticio, en el cual hemos declarado 4 variables de diferente tipo: edad de tipo entero, altura de tipo real, inicial de tipo carácter, podría ser la inicial del nombre, aprobó de tipo lógico, ¿sí? Y a cada una de estas variables le asignamos un valor: 5 en el caso de edad, altura 1.89, inicial, que es un carácter, le asignamos el carácter A. Recuerden que, como muestra acá la transparencia, el carácter se encierra entre comillas simples, ¿sí? Y aprobó, por ser una variable de tipo lógico, recibe el valor true. Estas son asignaciones porque en pseudocódigo notamos las asignaciones con una flechita. ¿Alguna consulta respecto de esta declaración de estas 4 variables de diferente tipo y la asignación de valor? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo, profesor. Dale, a ver, adelante. Se había mencionado que existía la constante. ¿Cómo se escribiría en un pseudocódigo? Lo vamos a ver también en unas transparencias más adelante. Ah, está bien. Ya lo vamos a ver, pero las constantes, te anticipo, se escriben
con su nombre todo en mayúscula. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No. ¿No? ¿Algún otro alumno que quiera preguntar algo? Sí, profe. ¿Nos podrías dar ahora algún otro ejemplo de real? Un real, por ejemplo, a ver, ahí menciona la altura de la persona, pero puede ser los centímetros en una regla, ¿sí? La cantidad de centímetros, ¿sí? O, por ejemplo, cualquier medida continua, por lo general, ¿sí? Cualquier medida continua puede ser un real. Un peso, 78,5, el peso de la persona, ¿sí? Bueno, distintas medidas continuas pueden ser real. Las medidas más bien discretas y enteras, obviamente, son enteros, ¿sí? A ver, a alguien que se le ocurra otra variable de tipo real. El lado, Longitud. la longitud, el lado de un rectángulo, por ejemplo, la El longitud volumen ¿La también puede ser, temperatura? ¿no? también, ¿sí? A ver, sí, El peso entraría. el peso también, ¿sí? Todas ellas son en realidad medidas reales. Bueno, ustedes vieron seguramente el video que yo hoy les compartí, ¿sí? El video de YouTube, ese video que habla sobre los tipos de datos. Ahí en realidad lo que está mostrando también son los tipos de datos que utiliza Java y ahora los vamos a ver, pero también ejemplifica de alguna forma qué podemos modelar con los distintos tipos. Y bueno, tenemos que recordar que en nuestro trabajo siempre vamos a tratar de hacer o seguir los pasos de Poliak. Primero comprendemos la clase de problemas, ¿sí? Generalmente un algoritmo describe cada una de las primitivas que deben ser seguidas para alcanzar un objetivo. Y bueno, antes de escribir y de diseñar ese algoritmo en pseudocódigo, primero tenemos que comprender la clase de problemas o el problema en sí. Después de que lo comprendimos, bueno, recién ahí comenzamos el diseño del algoritmo en pseudocódigo para que una vez que terminamos de diseñar el algoritmo en pseudocódigo, recién ahí vamos a la implementación en Java y codificamos, ¿sí? Y después de implementar, bueno, realizamos una traza. La traza del algoritmo en pseudocódigo se puede hacer antes incluso de la implementación en Java. No es que estos pasos tengan que ser seguidos en forma secuencial, ¿sí? Se puede hacer la traza del algoritmo antes de hacer la implementación en Java, y después de implementar en Java podemos hacer una traza, incluso distintas ejecuciones, ¿sí? Bien, en pseudocódigo, todas las primitivas o directivas las vamos a escribir en mayúscula. Y por ahora conocemos algunas como algoritmo, fin algoritmo, y los tipos de datos entero, real, lógico de carácter, la palabra retorna, las instrucciones de entrada, ¿sí? De leer y de salida, que es escribir, pero después vamos a conocer también otras primitivas que nos permiten alternativas, como el si y una condición, entonces hago algo, o el según, o algunas estructuras repetitivas como el mientras, el repetir hasta y el para, que son temas de esta materia, las estructuras alternativas y las repetitivas, pero comienzan más adelante. Seguramente la semana que viene vamos a comenzar el tema de alternativas. Bueno, todas esas instrucciones que escribimos en pseudocódigo las escribimos en mayúscula, ¿sí? En Java tenemos que recordar que todas las instrucciones finalizan con un punto y coma, ¿sí? Y por lo general las instrucciones de Java se escriben en minúscula. De hecho, los tipos de datos primitivos, ¿sí? Entero, real, lógico y carácter, en Java, que los escribimos como int, double, boolean y char, los escribimos con minúscula también. Bueno, justamente acá no me había dado cuenta, no estaba leyendo, acá dice que el tipo de dato int, double, char y boolean, fíjense que se escribe con minúscula, perdón. Y las otras palabras reservadas que aún no vimos, main la conocemos, bueno, se escriben también con minúscula. Bueno, a ver, acá, por ejemplo, tenemos el mismo algoritmo de recién y tenemos algunas instrucciones de escribir, ¿sí? Escribir era una primitiva en pseudocódigo que nos permite mostrar un valor por pantalla.
un valor que puede estar compuesto por una cadena de caracteres, las cadenas de caracteres se encierran entre comillas dobles, concatenado con el valor de una variable. Por ejemplo, la primera instrucción de salida dice, la edad es edad. La inicial es inicial, la segunda instrucción de salida. La altura es altura, el valor de aprobó es, y ahí escribirá true o false. Bien, acá tenemos un programa en Java, ¿sí? Mostrando el programa principal, la declaración de variables. Este algoritmo sigue el mismo pseudocódigo que escribimos recién, y podemos ver que edad está declarado como entero, por eso utilizamos la palabra reservada int, altura es real, por eso utilizamos la palabra double, inicial es carácter, por eso utilizamos char, y aprobó es boolean, es lógico, por eso utilizamos la palabra boolean, ¿sí? Y bueno, acá las asignaciones utilizan la notación de Java, que es un signo igual, y la instrucción de salida siempre la escribimos como system.out.print, println, println o print solo. ¿Sí? ¿Escucho? Una consulta. Ahí usted le asignó aprobó, le asignó true, porque es booleano. Sí. En ese caso, si el usuario ingresa la variable de booleano, ¿qué tiene que escribir true? Si le preguntamos al usuario que ingrese un valor de verdad que es verdadero o falso, él puede escribir true o false. Ah, está bien. Puede escribir cualquiera de los dos. Y bueno, ahora vamos a comenzar con lo que podemos hacer tal vez es, a ver, permítanme compartir. Vamos a ver. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a poner ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer antes de escribir el programa, importar Java Util Scanner, que es la clase Scanner que generalmente utilizamos. Y acá primero vamos a declarar estas variables. Int edad es un ejemplo hipotético para tener 4 variables de diferente tipo. Altura, char, inicial nombre, y boolean, aprobó materia. ¿Sí? Este es un ejemplo. Vamos a definir también, bueno, por ahora, antes de definir el objeto de clase Scanner, primero vamos a ver eso. La edad le podemos asignar la edad 8, altura le podemos asignar 1.75. Bueno, acá es la asignación es con punto. A inicial nombre, como es un tipo de autocarácter, le tenemos que asignar un carácter. Y los caracteres los encerramos entre comillas simple. Va a ser la L, por ejemplo. La L mayúscula. Y aprobó profe, materia, ¿sí? Una consulta. ¿No se podría como directamente darle el valor a la variable en el mismo lugar? Por ejemplo, int edad igual 8, una sola Sí. línea. Sí, también, como decís vos, podemos escribir así, en Java lo permite, una declaración y una inicialización al mismo tiempo. Pero primero tenemos que conocer que lo podemos declarar a la variable, la podemos declarar y después le asignamos el valor, o podemos tomar un atajo, como vos decís, que es, en lugar de escribir la asignación acá abajo, hoy vamos a ver distintos atajos que se pueden hacer con otras. Acá hacemos una declaración. Esta instrucción es una declaración e inicialización. ¿Sí? Tal cual dijo el compañero. Y bueno, y ahora vamos a mostrar por pantalla. ¿Sí? Cuando tenemos el tipo carácter
le queremos asignar, por ejemplo, la ñ. ¿La ñ es un carácter o está fuera de lo que engloba los caracteres? Está dentro. La ñ es un carácter que se puede escribir en una computadora y está también codificado en la tabla de Unicode. Hoy lo vamos a ver. La edad es edad. Y ahora estoy mostrando el resultado, digamos, el valor contenido en cada variable. La altura es altura. Bueno, perdón, inicial nombre. La inicial es inicial nombre. Aprobó materia es aprobó materia. Este algoritmo, mucho sentido, este programa de hecho no tiene mucho sentido, simplemente es para ver cómo se inicializan las variables. A ver. Cómo se inicializan las variables y mostrar su valor. Bueno, acá está marcando un error que seguramente está acá. Aquí, por ejemplo. Bueno, a ver, lo tenemos que poner acá. Bien. ¿Es la mayúscula, profe? Acá está. Ahí está. Si no me confundo. Bien, ahí mostró la edad es 8, no pide ninguna lectura de entrada. Entonces ahí está mostrando los valores. La edad es 8, la altura es 1,75, la inicial es L, aprobó materias true. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para... Acá ejemplificamos la declaración de distintas variables de distinto tipo y también podríamos declarar una variable que sea el nombre, que sea de tipo string, nombre. Esta es una variable de tipo string, ¿sí? Y a nombre le podemos asignar una cadena de caracteres. Por ejemplo, Enrique. ¿Sí? Profe, ¿string iría ahí la S minúscula? No, en este caso string es una clase. Entonces, no es un tipo de dato primitivo. Fíjate que los tipos de datos primitivos los pinta en azul Java. Claro. String, como es una clase, empieza con su inicial mayúscula. El nombre es nombre. Y a nombre le asignamos Enrique. Lo ejecutamos. El nombre es Enrique. Es lo que aparece acá abajo. Acá hemos declarado 4 variables de diferente tipo y a su vez le asignamos valores y mostramos el valor contenido en cada variable por pantalla. Y hemos agregado en la línea 26 una variable que es de tipo string. De tipo string significa que es de tipo cadena de caracteres. ¿Cómo escribimos una cadena de caracteres? Lo encerramos entre comillas dobles. En cambio, un carácter individual entre comillas simples. De hecho, todas las cadenas de caracteres NetBeans las muestra en color naranja o en un color en particular, ¿sí? Resalta todas las cadenas de caracteres encerradas entre comillas dobles. Por eso, estos carteles de mostrar por pantalla contienen cadenas de caracteres. Nosotros le denominamos carteles a estos, pero bueno, son cadenas de caracteres en realidad. Y por pantalla puedo combinar la concatenación de una cadena de carácter y el valor contenido en una variable. Perfecto. Bueno, ahora lo que podríamos hacer es recordar, porque la semana que viene ya tienen el práctico 2, parte 2, con la cual, en el cual, digamos, se los invita a programar en Java también, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tendríamos que definir. Ahora lo que queremos hacer es, en lugar de asignarle valores nosotros particulares, vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor de cada una de estas variables.
Para ello vamos a utilizar un objeto que le vamos a llamar OS, ¿sí? Porque no es necesario que le pongan SC siempre al objeto escáner. Ustedes le pueden poner distinto nombre. Y definimos un objeto de tipo escáner de esta forma. ¿Sí? Ahí lo declaramos. El objeto, ese objeto nos permite hacer la lectura de entrada. Y acá, por ejemplo, podemos poner un cartel que diga ingrese la edad. Ingrese la edad. 2 puntos. Y bueno, y ahora vamos a hacer la lectura de la edad. La edad es un entero. Entonces, a la variable edad le asigno os.nextInt. Fíjense que cuando yo pongo next, escribo os y escribo punto, automáticamente se despliega un menú contextual. Y ahí puedo elegir el método que yo necesito, que es nextInt. Eso me permite leer la edad. ¿Sí? Y bueno, ahora podría hacer la lectura de... Voy a copiar y pegar para no tener que escribir tanto. La lectura de la altura. Entonces, altura le asigno os.double. ¿Sí? Ahora voy a leer un carácter. Ingrese la inicial del nombre. La inicial. Inicial vamos a poner para que no sea tan largo. Next. Charat 0. Escribimos así para leer un carácter, ¿no? Charat 0 era charat 0. Ahí está. Y así es para leer un carácter. Y nos falta un booleano. Ingrese si aprobó. Estoy leyendo distintas variables, distintos valores de diferente tipo. Next boolean. ¿Sí? Y ahora vamos a leer el nombre. Ingrese el nombre. Next. Con next se lee una cadena de caracteres. A ver qué me dice acá. Altura. Me faltó cambiar el charat 0. Esta es la inicial. Inicial nombre. Fíjense, yo acá me había olvidado de asignarle a la variable que corresponde. Y acá, ¿qué me dice el mensaje de error? Tipos incompatibles. Boolean no puede ser convertido a double. ¿Por qué me dice eso? Porque acá estoy leyendo un boolean, un valor lógico, y se lo quiero asignar a un double, porque altura es double. Y me dice tipos incompatibles, de ello vamos a hablar hoy. En realidad se lo tengo que asignar a la variable aprobó. Aprobó materia. Aprobó materia. Y nombre, se lo asigno a nombre. ¿Sí? Bueno, acá dice, el valor asignado nunca es usado. Bueno, es un warning, no es un mensaje de error, es un warning. Es un mensaje, una advertencia, digamos, pero no es un mensaje de error. Y ahora, con este ejemplo, lo que estamos ejemplificando es, que es una excusa el ejemplo, ¿no? ¿Cómo leer con la clase scanner un valor entero? ¿Cómo leer un real? ¿Cómo leer un carácter? ¿Cómo leer un booleano? ¿Y cómo leer un string? Ingrese la edad, ingrese la altura, la inicial, si aprobó, ingresa el nombre. Lo ejecutamos. Ingrese la edad. Yo acá fíjense que cuando puse ingrese la edad, puse un print. Como no le puse un println, mostró el cartel y el cursor aparece a la derecha del cartel. Si hubiera escrito println,
el cursor no estaría a la derecha y estaría abajo, ¿sí? Está esperando que ingrese la edad, 6. Ingrese la altura, 1,75. Ingrese la inicial, A. Vamos a poner A mayúscula. Ingrese se aprobó, true. Ingrese el nombre, Enriqueta. Y ahí muestra todos los valores. ¿Sí? Este ejemplito, sí. Una consulta. En caso de que se escriba mal true, ¿cómo lo toma el A programa? ver, veamos, te va a alargar un error. A ver, altura 1,40, inicial A. Suponete que yo pongo true. Y me dice que hay un error. Aborta. ¿Sí? Es decir, Sí. siempre, digamos, justamente como estamos viendo tipos de datos, el tipo de dato determina los valores admisibles de una variable. La variable aprobó es de tipo booleano o lógico, con lo cual recibe dos valores, o true o false. True escrito como true y false escrito como false. ¿Sí? Si le intento asignar un valor distinto de esos dos, nos da un error. Profe, ahí estoy tomando el TRU como si fuera una string. Digamos, más allá de cómo lo tome, no es un valor admisible, eso es lo más importante. De hecho, se canceló el programa, ¿sí? Así que siempre tenemos que ser muy cuidadosos, y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo manipulamos las variables. Bueno, dicho esto, vamos a volver ahora a las transparencias, ¿sí? Para continuar. Esto es un ejercicio que es muy útil, tal vez lo que hicimos recién. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que hacer el trabajo práctico 2, parte 2. No lo he leído, le confieso, no lo he leído porque fue publicado esta semana y no lo alcancé a leer esta semana. Pero seguramente van a tener que implementar también los algoritmos que ustedes especificaron o diseñaron en el trabajo práctico 2, parte 1. Y si no están invitados a hacerlos, pueden hacer también esos ejercicios. Bueno, nosotros dijimos que para entero vamos a utilizar int y para reales vamos a utilizar double, ¿sí? Para carácter char y para booleano boolean. Pero como les mostró el video, Java tiene 4 tipos de datos para enteros, 2 tipos de datos para reales, y bueno, uno para carácter y otro para booleano. Cada uno de estos tipos de datos me permite modelar un conjunto de valores más amplio, ¿sí? Y eso está en función también de la cantidad de memoria que se utilice para representar o para contener una variable. Seguramente en otra materia, creo que es la materia, no me acuerdo el nombre de la materia, pero es una materia que ustedes están cursando. Soy muy malo para los nombres. ¿Introducción a la computación? Introducción a la computación, que se lo da Marina, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí estuvieron viendo complemento a 2. Sí. 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 Bueno, digamos, nosotros estamos trabajando con un lenguaje de programación, que es Java, y bueno, los lenguajes de programación en este siglo tienen un alto nivel de abstracción. ¿Eso qué significa? Los lenguajes de programación van cambiando a medida que pasan las décadas. Hace no mucho tiempo no eran tan buenos como hoy en día son los lenguajes de programación. Eran más de bajo nivel, ¿sí? Entonces, hace muchos años se programaba en Assembler, sí, seguramente se los habrán mencionado ese lenguaje de programación, y se puede decir que un lenguaje que es muy de bajo nivel está muy asociado a lo que es el hardware de la máquina. En cambio, estos lenguajes, como Java, Python y otros más, son más abstractos, permiten representar variables con sus tipos y son más de alto nivel. ¿A qué voy con esto? Que cada variable en realidad se almacena en la memoria utilizando
obviamente, byte, ¿sí? Un byte ocupa 8 bits, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver, por ejemplo, que un byte, ¿sí? Un byte que de hecho, además de ser un concepto que ustedes conocen, que son 8 bits, bueno, es también el nombre del tipo de dato, de un tipo de dato entero. Este tipo de dato entero, que se llama byte, ocupa un byte, de hecho. Y el short ocupa 2 bytes, y el int ocupa 4 bytes, y el long ocupa 8 bytes. Y si una variable está representado por un int, significa que va a ocupar 4 bytes. ¿Y qué números puedo modelar con esos 4 bytes? Y bueno, son números que están en el rango de menos 2.147.483.648 hasta, negativo, ¿no? Hasta 2.147.483.647. Y puedo modelar con una variable de tipo int números en un rango más amplio respecto de aquellas variables que estén modeladas con un short un byte, ¿sí? Y justamente esa capacidad de poder modelar un rango más amplio lo otorga que la variable ocupa más bytes en memoria. Cuantos más bytes ocupe en memoria, mayor va a ser el rango que puedo modelar. Y esos números, además de almacenarse en un byte, se almacenan en complemento a 2. ¿Ahí hay alguien que levantó la mano que quiere hacer alguna pregunta? Sí, profe, yo tenía una consulta acerca de, ¿pasaría algo si, por ejemplo, declarás un número más chico con una variable como long? Bueno, todo eso, a ver, ¿qué pasa cuando uno lo asigna de un entero a otro? Eso, en realidad, todo eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y bueno, ustedes también van a poder experimentar, justamente. Pero para evitar esos problemas, y tiene que quedar claro, es decir, en esta materia y en esta clase nosotros vemos los diferentes tipos que se pueden utilizar con enteros, y para reales pasa lo mismo, float y double. Pero ¿qué vamos a hacer para simplificar? Siempre que ustedes tengan que modelar un entero, en los primeros programas que van a hacer, utilicen el tipo int, y cuando quieran modelar un real, utilicen el double. Tienen que saber para el día de mañana que pueden utilizar un tipo de dato primitivo de Java más adecuado al problema que tengan que representar, ¿sí? Por ejemplo, decíamos que si tenemos que modelar la edad de una persona el día de mañana, con utilizar un byte es suficiente porque lamentablemente no vivimos más de 100 años, ¿sí? Entonces, este tipo de datos nos alcanza y nos sobra. Dependiendo de qué tengo que modelar, ¿sí? Y cuál es el rango de valores admisibles que tendría que permitir mi programa, utilizaría un tipo de dato u otro. Bueno, un char ocupa 2 bytes y un boolean ocupa 1 bit nada más, ¿sí? Bueno, y como les decía recién, vamos a utilizar int para enteros, nosotros double para reales, char para carácter y boolean para booleano. Esto es lo que dice esta transparencia. Estas transparencias también están colgadas en Pedco, ¿sí? Los colgué hoy en Pedco para que los tengan. Bueno, no vamos a entrar tanto en detalle en el complemento a 2. ¿Por qué? Porque eso es un tema que ustedes vieron en la otra materia con Marina, ¿sí? Entonces, ese tema lo dan en la otra materia. Nosotros acá sabemos que Java dispone de 4 tipos de datos primitivos enteros, 2 reales y un carácter y un booleano. Y que su representación está, las variables se almacenan, esos valores que nosotros escribimos en notación decimal, por ejemplo 8 o 1,75, la máquina los almacena en notación binaria utilizando complemento a 2. Bien, vamos a empezar, vamos a ver qué es una variable, que de hecho ya lo vimos. Dijimos que era un contenedor, habíamos dicho, un contenedor en memoria al cual le asignamos un valor, y ese contenedor tiene un nombre. Bueno, acá decimos también otra definición. Una variable es un nombre o etiqueta utilizado para identificar una ubicación en memoria, ¿sí? En donde puede almacenarse un dato. Esa es una pregunta de parcial o de final. ¿Qué es una variable? ¿Sí? Ustedes siempre que vayan a un parcial o cuando vayan a un final y se les tome, por ejemplo, un final oral,
Entonces tienen que demostrar siempre lo que saben, relacionarlo con todo. Entonces, si les preguntan qué es una variable, además de dar esta definición, podrían decir, bueno, y una variable cada vez que la declaramos con su tipo, y a las variables le asignamos valores. Siempre hay que relacionarlos con otros temas. Cuanto más relacionen en un examen oral, mejor les va a ir. ¿Qué es una constante? Que hace un ratito preguntaba uno de sus compañeros. Bueno, una constante representa un valor que no puede ser modificado en el curso de la ejecución del programa. Por ejemplo, pi. Pi es un valor constante, porque su valor se asigna una vez y no es modificado, siempre tiene el mismo valor, ¿sí? Cualquier intento de modificar una variable con una constante da lugar a un error, ¿sí? Y las constantes se suelen escribir en letra mayúscula, ¿sí? Para distinguirlas de las que no son constantes. Por ejemplo, las variables. Las variables no son constantes. ¿Cuándo es útil definir una constante? Cuando sabemos que su valor lo necesitaremos en distintos lugares del programa. Es decir, si tenemos un programa en el cual aparece pi en varias veces, en lugar de estar escribiendo 3.14 y todos los decimales que tiene pi, definimos una constante y cada vez que tenemos que escribir el valor de pi, escribimos pi con su nombre. Y eso nos permite o nos evita tener que escribir mal el valor particular de pi. Es mejor escribir pi con los caracteres P e I, en lugar de estar escribiendo el valor 3.14 y los otros valores. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Con respecto al tema de escribirlo en letras mayúsculas, porque teníamos un trabajo grupal del TP, donde era de las cucharas de azúcar, y yo lo había puesto todo en mayúscula, y la profe dijo que estaba mal porque no se considera constante, porque después yo lo podía cambiar a ese valor. El tema es que nunca la cambio porque la cuchara es siempre del mismo tamaño. A ver, en realidad todos los valores que sean constantes, ¿sí? Es decir, vieron que ese ejemplo creo que era el 3.3, porque lo resolvimos el martes en la clase práctica. El ejercicio 3.3, en el inciso 1, les pide modelar ciertas cosas, ¿no? No, el 3.3 era otro, ¿no? Era el del sueldo. Bueno, no importa. El del sueldo, hablemos del sueldo mejor, que es más útil. En el primer inciso, habían valores que eran fijos, lo dice el enunciado. El sueldo es fijo, la cuota es fija, y había otro importe, el seguro de vida también era fijo. Para ese inciso, en el cual los valores que dice el enunciado son valores fijos, bueno, ahí podemos utilizar constantes. Y su nombre lo escribimos con mayúscula. Luego, cuando dice que el sueldo puede ser ingresado por el usuario, ahí ya rompe con la idea de que el sueldo es fijo. Estamos en otra situación. Y ahí hay que modelarlo como una variable. Si no lo hicieron así en la práctica, no importa. Quizás pueden haber resuelto el práctico ese ejercicio de otra forma. No es... lo importante es que ustedes sepan cuándo hay que usar una constante y cuándo no hay que usarla, porque hay que utilizar una variable. En el inciso siguiente que decía, bueno, ahora el sueldo es un valor que va a ingresar el usuario. Bueno, entonces el sueldo deja de ser un valor fijo y ahora es un valor variable. Y lo tenemos que definir al sueldo como una variable. ¿Se entiende? Ok. Bueno, ahora trasladado vos a tu ejemplo, que yo no sé cuál es, y bueno, fíjate los valores, digamos, que vos necesitas en el caso del ejemplo del azúcar, ¿sí? Y bueno, si esos valores son fijos, utiliza constantes, y si son variables, utiliza variables. Ok. Bien. Gracias. Cuando queremos evitar un error de tipeo al escribir su valor, esto lo dijimos también, utilizamos una constante. En lugar de escribir el valor de pi en distintos lugares, escribimos su nombre, pi. Y cuando su valor se mantiene inmutable en el transcurso del programa. Es decir, debemos recordar que además de escribir el nombre de una constante en mayúscula,
el valor que le asignemos es único. Se asigna una vez y no se cambia nunca más. Acá tenemos un ejemplo de un algoritmo en el cual hemos declarado una constante entera, pi. Bueno, entera no, debería ser real. Acá hay un error. Donde está la manito debería decir real, ¿sí? Porque le estamos asignando un valor que es real. Una vez que se declara la constante de tipo real, se le asigna un valor y después puede ser usado ese nombre en distintos lugares del programa con su nombre, pi. Acá, por ejemplo, dice que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a ver también qué es esto de potencia y de las funciones. Bueno, en Java también tenemos que saber, hoy lo vamos a poder ver también, es que cómo escribimos la potencia de un valor al cuadrado. Utilizamos una librería que se denomina math. Math es una librería, math es matemática en inglés, es una librería que contiene funciones para utilizar funciones como abs, que es el valor absoluto, power, que permite elevar una base a un exponente. ¿Qué otra más tenemos en math? Coseno, seno, arco tangente. Todas las funciones matemáticas que se les ocurra, por lo general, están en la librería math. Entonces, valores constantes. A veces tenemos un valor conocido que nos otorga el enunciado y necesitamos utilizarlo dentro del algoritmo. Bueno, vieron que el práctico, me parece que era en el ejercicio 3 o 4, ya hablaba que durante el análisis hay que distinguir aquellos datos de entrada que son conocidos, aquellos datos de entrada que son ingresados por el usuario y otras clases más. Bueno, cuando los valores son conocidos, como por ejemplo, qué cantidad de gramos tiene una cuchara pequeña, una cuchara grande, una taza mediana, una taza grande, esos valores son conocidos y ahí tenemos que escribir un valor, la cantidad de gramos de la cuchara o de la taza. Cuando escribimos un valor particular dentro del programa, ya sea en el algoritmo, en pseudocódigo o en Java, a veces denominamos literal al valor. Es un literal, es un valor particular dentro de los valores admisibles de una variable. Bueno, también a veces definimos signos más y menos, ¿sí? Y bueno, también es posible definir decimales en punto flotante, ¿sí? Pero bueno, esto, o notación científica también, pero no lo vamos a ver porque si no profundizaríamos demasiado y hay que tener un conocimiento general al principio. Bueno, también vimos que es una asignación, sabíamos que una asignación en pseudocódigo la anotábamos con una flechita y en cambio en Java la asignación se nota con un signo igual. Siempre en una asignación, en el lado izquierdo de la asignación, aparece el nombre de una variable. Y en el lado derecho podemos escribir un valor, una expresión o una variable. En su lado derecho podemos escribir un valor, una expresión, una variable. Esto es lo que dice esta ventana, ¿no? Y tenemos ejemplo. A una variable edad Pablo, que es de tipo entero, le asignamos 3. Acá le estamos asignando un valor literal. En cambio, en la siguiente instrucción, a edad Pablo le estamos asignando una expresión, que es una expresión aritmética compuesta por una variable sumado un valor. Y a edad Juan le estamos asignando el valor contenido en una variable, edad Pablo. Y a edad Marisa le estamos asignando la expresión 3 por edad Juan. Bueno, ¿cuál es la edad de Pablo al finalizar este algoritmo? ¿Qué edad tiene Pablo? ¿Cuál es el valor contenido en edad Pablo? 3. 4. Es 4. 4. Porque al terminar el algoritmo, a edad Pablo le asignamos primero 3 y después a edad Pablo le asignamos edad Pablo, que vale 3, más 1, 4. Se evalúa esta asignación, evaluando primero esta expresión se evalúa. ¿Cuál es la edad de Pablo? 3. 3 más 1, 4. La evaluación de esta expresión arroja el resultado 4. Ese valor se lo asigno a la variable edad Pablo. Por eso, este algoritmo, en su traza que muestra acá abajo, escribió una columna por cada una de las variables. Edad Pablo, edad Juan y edad Marisa debería decir acá.
pusimos Marisa, ¿sí? Entonces, inicialmente edad Pablo vale 3, después a edad Pablo lo actualizo con edad Pablo más 1, ahora vale 4. ¿Cómo vamos a representar eso cuando la variable cambia de valor? Eso lo representamos en la traza escribiendo cada uno de sus valores, y cada vez que escribimos un valor nuevo, tachamos el valor anterior. Lo tachamos con una línea, no lo borramos, ni tampoco le ponemos un tachado que oculte su valor. Lo tachamos con una línea. Acá no está tachado, pero debería estar tachado. Esa forma de tachar el valor anterior significa que la variable ahora asumió un nuevo valor, y es el siguiente, el que aparece en la siguiente línea, ¿sí? Después a edad Juan le asigno edad Pablo, es decir que si edad Pablo vale 4, ahora edad Juan va a recibir el valor 4. Y edad Marisa va a recibir 3 multiplicado por la edad de Juan. La edad de Juan es 4, 3 por 4, 12. Edad Marisa, 12. Y este algoritmo simplemente muestra por pantalla la edad de Marisa es 12. ¿Alguna consulta? No. Vieron que la idea es mostrar cómo en la traza vamos a reflejar los distintos valores de una variable. Y es un ejemplo muy sencillo, pero en realidad, fíjense que esta pregunta sencilla, ¿cuál es la edad de Pablo? Al finalizar el algoritmo, sin querer, estamos aprendiendo, entonces, bueno, vamos descubriendo cosas nuevas. Bueno, en Java la asignación se representa por el valor igual, ¿sí? El signo igual, es decir, este carácter, que también es un carácter, el igual, tiene un significado en Java. El significado en Java de un igual es una asignación, ¿sí? Vamos a ver más adelante que cuando querramos utilizar el operador igual, ¿sí? El operador igual, para distinguirlo del igual que representa la asignación, lo vamos a escribir con dos iguales, igual, igual. Cuando querramos utilizar el operador de comparación, si algo es igual a otra cosa. Bien. Entonces acá, fíjense, una expresión puede ser una variable, un literal o una combinación de variables y literales. Bueno, sentencias de asignación, acá tenemos distintos ejemplos. A cantidad le asignamos 3.99, a inicial el carácter W, a X le asignamos X más 1, a huevos por canasta le asignamos huevo por canasta menos 2, y a puntaje le asignamos las cartas de bastos, más las cartas de espadas, más la carta de oro, más la carta de copas. Se supone que todas estas son variables que fueron declaradas. ¿Cómo se evalúa una expresión? Que ya lo dijimos recién. ¿Cómo se evalúa una expresión? O ¿cómo se evalúa una asignación? Debería decir ahí. ¿Cómo se evalúa una asignación? Se evalúa primero la expresión del lado derecho del operador de asignación y luego el resultado se usa para inicializar el valor de la variable izquierda, perdón, el valor de la variable a la izquierda del operador de asignación. ¿Cómo se evalúa esta cuarta instrucción Java que dice huevos por canasta igual a huevos por canasta menos 2? Se evalúa primero evaluando la expresión que está en el lado derecho de la asignación, es decir, la expresión es huevos por canasta menos 2. Y el resultado de esta evaluación se usa para almacenar ese valor en la variable que está en el lado izquierdo de la asignación. Es decir, que a huevos por canasta le voy a asignar el resultado de esta evaluación, de esta expresión. Los operadores de asignación, a ver, las expresiones pueden utilizar operadores aritméticos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver cuáles son. Bueno, las variables, fue una de las preguntas de un compañero de ustedes, las variables que nosotros declaramos en Java pueden ser declaradas e inicializadas en la misma línea. Es una notación contraída de primero declarar la variable y después inicializarla. Si vemos en una misma línea que está el tipo de dato, el nombre de la variable y le asignamos un valor, en esa línea está resumido la declaración de la variable con su asignación. Bueno. Acá tenemos un ejemplo. A la variable edad de tipo entero le estamos asignando el valor 18. ¿Sí? El tipo de dato
el identificador de la variable. El nombre de la variable también se denomina identificador. El identificador de la variable es su nombre, ¿sí? Nombre o etiqueta también decimos. El operador de designación es un igual, y el valor de la variable, en este caso, el valor inicial es 18. Si esta es una instrucción Java, debería terminar en punto y coma. La conversión if caps, ya mencionamos qué es. Los nombres de las variables se escriben todos con minúsculas. Si el nombre de la variable está compuesto por varias palabras, a partir de la segunda palabra, su inicial con mayúscula. Resultado parcial. Está compuesto por dos palabras, resultado y parcial. Entonces, a partir de la segunda palabra, su inicial con mayúscula. Edad persona también está compuesto por dos palabras. A partir de la segunda palabra, su inicial con mayúscula. Bueno, yo vi la resolución, estuve viendo también en las clases prácticas que ustedes están utilizando bien la notación if caps. Eso está bueno. Los caracteres, hablemos de los caracteres. Caracteres es un tipo de dato, ¿sí? Un carácter, digamos, muchos lenguajes de programación utilizan caracteres, obviamente, ¿no? Y cada lenguaje humano utiliza diferentes caracteres. Entonces, hace un tiempo atrás estaba la tabla ASCII, ¿sí? Era American Standard Code for Information Interchange, que es un código estándar americano para intercambio de información. Bueno, esa tabla se reemplazó por la tabla Unicode, ¿sí? Que incluye todos los caracteres que podemos escribir en distintas lenguas. En lengua china, japonesa, mongol, todos los lenguajes humanos con sus caracteres están estandarizados en la tabla Unicode. Yo hace un tiempo atrás, hace unos años atrás ya, estuve trabajando en la Universidad de Naciones Unidas en China, en Macao. Y ahí había una persona que estaba trabajando en la estandarización del lenguaje mongol para el proyecto de Unicode. Y bueno, toda la estandarización es crear los caracteres más uniformes posibles para representar estos caracteres en una computadora. Nosotros no tenemos problemas para escribir porque nuestro lenguaje es occidental, origen latín, y bueno, tenemos una tecla para cada letra, pero los chinos o los japoneses tienen distintas combinaciones de caracteres. Entonces muchas veces no tienen ellos una tecla para cada carácter de su lenguaje. Muchas veces tienen que utilizar combinaciones de teclas para desplegar un menú contextual y elegir aquella combinación de caracteres chinos que ellos quieren escribir. La escritura es más compleja en otros lenguajes. Pero tienen que saber que todos esos lenguajes, esperen que voy a silenciar, que todos esos lenguajes permiten modelar cada uno de sus caracteres en esa tabla Unicode. Bueno, esos caracteres, nosotros tenemos caracteres de la A a la Z, ¿sí? En nuestro alfabeto, y bueno, en la tabla Unicode, cada uno de los caracteres, sea en mayúscula o en minúscula, tiene asignado un número en la tabla Unicode. Incluso todos los caracteres especiales, el signo de porcentaje, el ampersand, el signo pesos, ¿sí? El signo de admiración, los dígitos. Bueno, acá hay un error también porque el 0 tiene un único número. Cada carácter tiene un único número asignado. Y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si nosotros declaramos una variable respuesta de tipo char, ¿sí? Y le asignamos el valor i minúscula, es decir, respuesta es una variable de tipo char y le estamos asignando el valor i minúscula, y si escribimos system.out.println de respuesta, esto significa que va a mostrar el valor i. En cambio, si antes de respuesta escribimos entre paréntesis el entero que representa respuesta, ¿sí? La letra i tiene asignado el valor 121, porque la letra z tiene el valor 122. Y bueno, la anteúltima letra de nuestro abecedario es la y, y tiene asignado el valor 121. Entonces, si queremos ver cuál es el valor
el entero que le corresponde a un carácter de nuestro alfabeto, lo podemos hacer de esta forma. Escribir el valor de una variable de tipo char y antes del nombre de la variable escribimos entre paréntesis int. Esto es un casting de tipo. Ahora vamos a ver qué es un casting o un casteo de tipo. ¿Alguna consulta? Profesor, no entendí muy bien cuando usted dijo, que la variable char, si no me equivoco. Esta variable respuesta es de tipo char, es de tipo carácter. Carácter, exacto. Entonces, en la salida sería solamente la Y, ¿verdad? Claro. A ver, repitamos. Respuesta es una variable de tipo carácter. Le asignamos Sí. el valor Y. En esta línea que dice system.out.println de respuesta, aparece la letra I, como apareció ahí, este recuadro amarillo es la ventana, se supone. Aparece la letra I cuando vos escribís system.out.println de respuesta. Pero si vos querés ver o querés mostrar por pantalla cuál es el valor que tiene asignado la letra I en la tabla Unicode, lo escribís así de esta forma. En lugar de respuesta, escribís entre paréntesis el int de respuesta. Y eso te permite ver cuál es el valor, el entero que tiene asignado la letra I en la tabla Unicode. Esta es la tabla Unicode, parcialmente, ¿no? Porque hay millones de caracteres en la tabla Unicode, ¿sí? Por eso un carácter hoy en día se representa con 4 bytes, ¿sí? Porque tiene que modelar en 4 bytes, a ver, si no me confundo, eran 4 bytes, dijimos, ¿no? Un carácter en la tabla Unicode, 2 bytes, con 2 bytes. Con 2 bytes modela un carácter. Ahora, la letra A minúscula tiene el valor 97, la letra B minúscula tiene el valor 98, la letra C minúscula tiene el valor 99. Así hasta la letra Z, que tiene el valor 122. La letra Y, que es la letra que está antes de la Z, tiene el valor 121. ¿Se entiende ahora? Sí. Otra consulta, pero es más que nada un detalle. Vale. A la hora de asignar los valores en Java, ¿tenemos que solamente colocar 2 comillas? Y asignarle un valor a una variable carácter. Sí. Siempre que le asignamos un valor a una variable carácter, la notación o sintaxis es con comilla simple. Con como en el comilla ejemplo. Comilla simple. De hecho, cuando hicimos recién el ejemplo, acá, a inicial nombre, fíjate que inicial nombre es de tipo carácter y le estamos asignando un valor, lo ejemplificamos asignándole un valor que está encerrado entre comillas simples. Sí. ¿Qué pasa si yo le pongo comillas dobles? Tiene un error. Me larga un error que dice tipos incompatibles. String no puede ser convertido a char. Siempre hay que acostumbrarse a leer el error. Bueno, volvemos a la transparencia. ¿Alguna otra pregunta de esto? Esto es para saber. Volvemos a repetir. ¿Para qué sirve la tabla Unicode? La tabla Unicode le asigna un valor entero a cada uno de los caracteres que se pueden escribir en todos los lenguajes humanos, ¿sí? En todos los caracteres de los lenguajes humanos, más todos los caracteres especiales que nosotros podemos escribir en cualquier lenguaje. Carácter especial como un signo de admiración, los dígitos, los signos especiales como de las unidades monetarias, el porcentaje, los paréntesis, los corchetes, ¿sí? Todos los caracteres que ustedes pueden representar en una máquina tienen asignado, cada uno de estos caracteres tiene asignado un valor entero. Y el valor que le corresponde, bueno, en la tabla Unicode se puede mostrar también. ¿Sí? Una consulta. Sí.
Si yo asigno un carácter a una variable de tipo string, ¿es incorrecto? O sea, ¿está mal o se puede? Si yo asigno, ¿qué cosa? Un carácter a una variable de tipo string. Bueno, todo eso es lo que lo que vamos a ver también hoy. Es decir, algunas asignaciones te las va a permitir y otras no están permitidas, ¿sí? Eso lo tenemos que ver ahora. Y ustedes van a poder probar otras más. Operaciones aritméticas. Vamos a empezar con las operaciones aritméticas. Siempre en las operaciones aritméticas construimos una expresión aritmética. Las expresiones aritméticas ya las saben construir desde matemática. Siempre utilizamos operandos y operadores, ¿sí? Los operadores son estos signos, más, menos, multiplicación, división, y los operandos son aquellas cosas que queremos sumar, ¿sí? A más B, si son dos variables, A y B, son los operandos, ¿sí? Y el operador es más. Bueno, hay operaciones que son binarias y otras operaciones que son unarias, ¿sí? Son binarias cuando hay dos operandos y son unarias cuando hay un único operando. Bueno, cuando ambos operadores son del mismo tipo, el resultado es de ese tipo. Pero cuando uno de los operandos es de tipo punto flotante o double y el otro es entero, el resultado que se arroja de esa evaluación es un real, ¿sí? Es decir, si yo hago A más B y A es real y B es entero, bueno, A más B va a arrojar como resultado un real, si sumo un real con un entero. Eso es lo que quiere decir esta transparencia. Bueno, más sobre operaciones aritméticas. Las expresiones con dos o más operandos pueden verse como una serie de pasos, ¿sí? Cada uno involucrando solo dos operandos. Por ejemplo, yo acá tengo una expresión que dice balance más balance por tasa. Acá tengo dos operaciones aritméticas, la suma y la multiplicación. ¿Qué se realiza primero en este caso? Se realiza la multiplicación de balance por tasa y luego le sumo balance. Si yo hubiera omitido acá los paréntesis, igual se hace primero la multiplicación y después la suma. Porque ustedes habrán visto en primer año de la secundaria cómo separar en términos. En primer año es un contenido de separar en términos. Entonces esa separación en términos es a través de las sumas y las multiplicaciones, perdón, las sumas y las restas, ¿sí? En otras palabras, tiene mayor precedencia la multiplicación respecto de la suma. Y en esta expresión, que tiene acá paréntesis, podríamos haber omitido el paréntesis, ¿sí? Bueno, y hay algo que es muy importante que también muestra el video, que es una cadena de compatibilidad de tipos. Esta es la cadena de compatibilidad de tipos, la que está acá abajo. Byte, short, int, long, float y double. Y bueno, lo que dice esta regla de compatibilidad de tipos, bueno, acá no lo está explicando. Sí, lo dice acá justamente. A ver, si tenemos una variable de tipo entero, se la puedo asignar a otra variable de otro tipo que aparezca a la derecha de él. Es decir, una variable de tipo int se la puedo asignar a un double. Un entero de tipo, que está declarado de tipo int, se lo puedo asignar a otra variable que sea de tipo long, o de tipo float, o de tipo double. Pero una variable de tipo int no se la puedo asignar a un short ni a un byte. Eso es lo que dice la regla de compatibilidad de tipos. Dado una variable de un tipo determinado, por ejemplo int, se lo puedo asignar a un double, porque double está a la derecha de int en esta cadena de compatibilidad de tipos. Eso también lo explica el video. El video es de 10 minutos, pero concentra toda esta clase casi, o lo más importante de la clase. Porque esta clase en realidad tiene otros detalles que no dice el video. Pero ustedes se tienen que acordar que si tienen una variable entera y un double, la variable entera se la pueden asignar a un double. Ahora, si tengo una variable de tipo double, ¿se la puedo asignar a un int? No, porque int no está a la derecha de double.
está a su izquierda. Entonces ahí hay un problema. Y es un problema de compatibilidad de tipos. Esto responde lo que vos habías preguntado hace un ratito. Uno de los alumnos había preguntado hace ratito. Esta es la regla de compatibilidad de tipos y dice, nuevamente lo repetimos, que una variable de un tipo determinado puede ser asignada a otra variable de otro tipo siempre y cuando ese otro tipo aparezca a la derecha. Y es por eso que un int se puede asignar a un double, pero no un double se puede asignar a un int. Ok, gracias, Bueno, profe. el operador de división, que se escribe con la barrita, ¿sí? En Java, depende de los operandos. Si en Java escribimos 25 dividido 10, y estos números son enteros, porque no tienen notación, no tienen punto decimal, no tienen decimales, Java lo que hace es interpretar como estos dos son enteros. Entonces, devuelve un entero. 25 dividido 10 es 2. En cambio, si alguno de los operandos es real, como en estos tres últimos casos, en este caso el operando de la izquierda es real, en este caso el operando de la derecha es real, y en este caso ambos operandos son reales, si alguno de ellos es real, devuelve un real. Bueno, tenemos que distinguir que en pseudocódigo, cuando nosotros querramos hacer una división entera, vamos a escribir esa división con el operador div, d y b corta. Si la división es entera, y queremos hacer una división entera, escribimos el operador div. Recuerden eso. El operador mod, que habíamos comenzado, eso lo mostramos en la clase de teoría del día, perdón, la clase práctica del martes. Si alguno estuvo en la clase presencial, puede también ver el video. La última parte del video habla sobre el operador mod, pero si no, igual ahora lo vamos a ver. ¿Qué es mod? Mod es la operación de módulo y nos permite obtener el resto de la división entre dos enteros. Por ejemplo, 14 dividido 4 es 3, con un resto de 2. Si hacemos la división, 14 dividido 4 es 3. 3 por 4, 12. 14 menos 12, el resto 2. Entonces, 14 módulo 4, el módulo se expresa con el signo de porcentaje. 14 módulo 4 es igual a 2. Módulo, en realidad, es un operador binario. ¿Por qué? Porque requiere de dos operandos, y esos operandos son enteros. Entonces, este operador módulo, cuya sintaxis en Java es porcentaje, y cuya sintaxis en pseudocódigo es mod, ¿sí?, representa el resto de la división entera entre dos números. Por ejemplo, 4 módulo 2, ¿qué resto tiene? 0. 0. ¿Sí? 4 módulo 2 tiene el resto 0. 5 módulo 2 1. tiene el resto 1. 6 módulo 2 0. 0. 7 módulo 2 Ah, sirve para determinar si un número es impar o par. Exactamente, como dice acá, determina si un número es par o impar. Es decir, determina. Tenemos que ver qué resultado arroja y si el resto es 1, es impar. Si el resto es 0, es par. ¿Sí? Bueno, eso es útil para eso, para determinar si un número es par o impar. Y también para divisibilidad, que ustedes habrán visto en álgebra, divisibilidad. Eso lo vieron en el curso de introducción seguramente, si un número es divisible por otro. Sí. Profesor, ¿le podría pedir un favor? Sí. ¿Podrían volver a la plantilla anterior de operación? Esa misma. Para tomar una captura. Muchas gracias. Eso era. Igual acordate que esta transparencia está colgada en Pedco. Está el PowerPoint colgado en Pedco. Sí, lo sé, pero igual vamos sacando capturas en el grupo de Discord. Bueno. Son muy multimediáticos ustedes.
En fin, bueno, la cosa es que el módulo, fíjense que la notación del módulo es el signo de porcentaje. También decíamos el martes pasado de que hay mucha sintaxis, vieron en Java, tiene que ver con cómo se escriben las cosas. Todos los lenguajes tienen una sintaxis particular, siempre. Nosotros apuntamos al significado, lo que nos queda siempre es el significado, pero la forma de escribir siempre es muy rigurosa en muchos lenguajes. De hecho, Java es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Eso qué significa? Que todas las variables tienen un tipo y que cada vez que hacemos una operación aritmética o construimos una expresión, Java verifica que esa expresión esté bien escrita. ¿Eso qué significa? Que la expresión tiene que estar bien escrita, que no tienen que haber incompatibilidades de tipo, ¿sí? Como los mensajes de error que nos largaba hace un ratito. Bueno, y por ser un lenguaje fuertemente tipado, hay mucha sintaxis también, ¿no? Y en este caso, el operador módulo, que escribimos mod en mayúscula en pseudocódigo, pero en Java lo escribimos con porcentaje, está utilizando un signo, que es el signo de porcentaje que nosotros conocemos. En el contexto de la secundaria, el porcentaje era un tanto por ciento de un valor. Bueno, ese mismo signo ahora adquiere otro significado, que es el significado de módulo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que leer los operadores tenemos que leerlos en su contexto. Por ejemplo, el signo más puede tener un significado en una expresión que el signo más es la adición, si sus operandos son enteros o reales. Pero si el signo más está escrito adentro de una operación de system.out.print, significa la concatenación. Entonces, el más se utiliza para concatenar cadena de caracteres, pero también para sumar algunas variables. Decimos que esos operadores están sobrecargados. Están sobrecargados porque adquieren distintos significados dependiendo del contexto, dependiendo de los operadores que se utilizan. Bueno, hay una serie de operadores de comparación que nosotros ya conocemos generalmente, pero bueno, ahora los vamos a distinguir. Los operadores de comparación me permiten comparar un valor con otro y me arrojan un resultado cuyo resultado es true o false. Por ejemplo, si queremos comparar si un valor es igual a otro, la notación matemática era igual. Si un valor es distinto de otro, es un igual tachado, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Bueno, en Java el igual no lo podemos escribir con un solo signo igual, porque si no, estaríamos utilizando ese operador en forma sobrecargada, y Java quiere distinguir que un igual es una asignación, y va a utilizar dos iguales para la operación de comparación, ¿sí? Supongamos que declaramos dos variables A y B que son enteras, y A tiene el valor 8 y B tiene el valor 8. Es decir, A y B son enteras y tienen el valor 8. Si yo escribo A igual B, estoy queriendo ver si el valor contenido en la variable A y el valor contenido en la variable B son iguales. Si escribo A, signo de admiración igual B, estoy queriendo comparar si A es distinto del valor de B. Si escribo A mayor que B, estoy viendo si es mayor que B. Si escribo mayor igual, es mayor igual a, menor, menor que, y menor igual a. Ahora tenemos distintos ejemplos. Lo único, estos signos de comparación son iguales que siempre. Lo único que tenemos de raro es que en Java, cuando querramos comparar, vamos a tener que utilizar el operador igual igual. ¿Hay una pregunta ahí? No, entonces hay alguien que se olvidó nuevamente el micrófono encendido. Bueno, siendo tantos alumnos, siempre hay alguno que tiene el micrófono encendido. No importa. Operadores booleanos, ¿sí? ¿Qué operaciones vamos a utilizar con el tipo de dato booleano? Recordemos que siempre estamos viendo operaciones, ¿por qué? Porque los tipos de datos determinan los valores admisibles de las variables
y las operaciones que podemos realizar con estas variables. Recién vimos que el operador módulo, mod, se utiliza solamente con operandos enteros. El mod se puede calcular, que es el resto de la división, entre dos enteros. Es decir, que es una operación admisible dentro de los tipos de datos enteros. Ahora, para los tipos lógicos o booleanos, ¿cuáles son las operaciones que podemos utilizar? ¿Cuáles se imaginan que son las operaciones que podemos utilizar? Menor, mayor o menor igual. Las operaciones de comparación arrojan un resultado que es booleano. Pero, en realidad, yo estoy diciendo, bueno, si tengo dos variables booleanas, dos variables que pueden asumir valores true o false, ¿qué operación se les ocurre a ustedes entre valores true y false o entre valores false y false? Igual o desigual. Implicación, equivalencia, eso. Exactamente, las que vieron en álgebra. Implicación, equivalencia. Bueno, en particular en Java vamos a utilizar estas. AND, OR, negación y XOR o OR exclusivo. La tabla del AND, del OR y de la negación la tienen que haber visto en álgebra. ¿Sí? ¿Cómo se escribe un AND en pseudocódigo? De la misma forma que en álgebra, con un signo así, ¿no? Y un OR así. Y en la negación la hacen con una tilde, creo, ¿no? Seguramente esa es la notación que utilizan en álgebra. La misma que utilizan en álgebra la utilizan también para pseudocódigo. En cambio, en Java, un AND se escribe como doble ampersand. Este es el signo de ampersand. Estos son doble ampersand, dos ampersand. Un OR son dos pipe. El pipe es una línea vertical bastante grande. Dos pipe. La negación con un signo de admiración y el XOR o OR exclusivo es un signo, es como la B del AND, pero está como en un superíndice. Es un signo que se utiliza en francés que se llama circunflejo. No sé cuál es el nombre, creo que en español es circunflejo, circunflex o algo así. Bueno, la cosa que está suspendido en el aire. Y las tablas, bueno, no las vamos a dar porque en realidad ustedes ya las conocen. En realidad, vamos a repasarlas. Ustedes habrán visto la tabla de AND en álgebra de esta forma, como si fuera una lista de 4 entradas, ¿no? ¿Así lo vieron? Sí, profe. Bueno, ahora la vamos a leer como una tabla de doble entrada también. Pero primero repasemos la tabla de AND. A y B es verdadero si ambas son verdaderas. ¿Sí? ¿Eso se lo acuerdan? Si ambas preposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Si alguna de ellas es falsa, el resultado es falso. En cambio, el OR, ¿sí? Bueno, da falso cuando ambas son falsas. Pero bueno, esta tabla, ¿cómo la leemos acá? De esta forma de doble entrada. Esto significa que si el valor de una preposición es verdadera y la otra es verdadera, el resultado es verdadero. Si una es verdadera y la otra es falsa, el resultado es falso. Si una es falsa y la otra es verdadera, es falso. Y si ambas son falsas, da falsa. Es decir, que esta tablita de doble entrada es la misma tabla que vieron en álgebra, nada más que está un poco más contraída. La tabla del OR. Si las dos preposiciones son falsas, el resultado es falso. Si alguna de ellas es verdadera, el resultado es verdadero. La negación es justamente el valor opuesto del valor. La negación de true es false, la negación de false es true. Y el XOR es verdadero siempre y cuando una sea verdadera y la otra falsa. Si una es falsa y la otra es verdadera, da true. Si una es verdadera y la otra es falsa, es true. Si ambas son verdaderas, es falso. Y si ambas son falsas, da falso. Esta es la tabla de verdad que ustedes van a utilizar en Java. Se utilizan muchos operadores booleanos combinados con estos operandos, que son operandos también booleanos. Son operadores booleanos, el AND, el OR, el NOT y el XOR son operadores booleanos, porque
los operandos que vamos a utilizar son variables booleanas o expresiones también booleanas. ¿Alguna pregunta de las tablas estas? Profe, ¿Sí? ¿XOR sería como un implica o un equivalente? El XOR, en realidad, a ver, el XOR lo que dice es que una preposición tiene que ser verdadera y la otra falsa. O una falsa y la otra verdadera. Para que el resultado sea verdadero. Después vamos a ver que en realidad el XOR se lo implementa también una alternativa. ¿Sí? Porque la alternativa tiene dos caminos. Dependiendo del valor de la expresión booleana, ejecutamos o una rama o la otra. Pero nunca ejecutamos las dos al mismo tiempo. Una alternativa implementa una operación XOR. Respecto de a qué es equivalente XOR, bueno, podríamos hacer, en álgebra se suelen hacer distintas demostraciones para comprobar que dos expresiones booleanas son equivalentes. Entonces, un XOR puede ser equivalente a una expresión booleana muy compleja o muy simple. Bueno, para eso está álgebra. ¿Alguna otra pregunta respecto de las tablas del AND, del OR y del NOT? Estas tres son las que más vamos a usar. AND, OR y NOT. No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Una variable booleana puede obtener su valor de una expresión. ¿Sí? Por ejemplo, si la variable se llama booleane, perdón, acá hay un error. Es boolean, el tipo de dato, espacio, es positivo. Está declarando una variable es positivo de tipo boolean. Faltó un espacio acá. ¿Sí? Y después de la declaración le estamos asignando el valor de la expresión número mayor que 0. ¿Sí? Si número es un entero y tiene el valor 10, ¿sí? 10 es mayor que 0, es true, porque 10 es mayor que 0. Entonces le asignamos a la variable positivo el valor true. Entonces, una variable de tipo booleano puede recibir directamente el valor del literal true o false, si escribimos true y false, o puede recibir el valor a partir de la evaluación de una expresión. Todas las expresiones de comparación, ¿sí?, que utilizan operandos de comparación, arrojan un resultado true o false. Hay que elegir nombres significativos también para las variables booleanas. Bueno, y ahora vamos a mencionar algo muy importante que tiene que ver con la evaluación por cortocircuito. Esto es pregunta de final con seguridad y pregunta de parcial con seguridad. ¿Sí? No significa que se lo vamos a preguntar, pero podemos llegar a preguntar. ¿Qué es una evaluación por cortocircuito? ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, en una conjunción, Java no evalúa, es decir, si tenemos una conjunción, es decir, una variable concatenado con un operador AND, con otra variable P1, con AND, otra variable P2, y así un conjunto. Decimos que hay una conjunción. Es una expresión que es una conjunción, porque tiene muchos AND. La evaluación por cortocircuito es la forma en la cual Java evalúa una expresión que es una conjunción o una disyunción. Las conjunciones las evalúa, al igual que las disyunciones, las evalúa por cortocircuito. ¿Qué significa evaluar por cortocircuito? Si encontró que alguna de las expresiones que están en la conjunción es falso, el resultado ya sabemos que es falso. ¿Sí? Repasemos la tabla del AND. Una expresión es verdadera cuando cada una de los operandos es verdadero. Si A y B son verdaderos, el resultado es verdadero. Pero si alguno de ellos es falso, ya sabemos que el resultado de esa conjunción va a ser falso. Y eso es lo que hace Java. Es una evaluación por cortocircuito, también se denomina evaluación lazy o perezosa, porque Java, si ya sabe o conoce cuál es el resultado final,
no continúe evaluando. Y esto lo hace de esta forma. Si hay una conjunción y ya determinó que una de las subexpresiones es falsa, el resultado dice es falso. Es evaluación por cortocircuito. Es perezosa porque si en algún momento de esa evaluación ya determinó que es falso, está falso. Ahora, si la primera subexpresión es verdadera, tengo que seguir evaluando la segunda. Si la segunda es verdadera, tengo que evaluar la tercera. Si la tercera es falso, bueno, ya el resultado es falso. Es decir, cortocircuito es como, imagínense, como que si en algún momento ya encontró en una conjunción que una de las subexpresiones es falsa, bueno, deja de evaluar y larga y ya sabe el resultado falso. Lo mismo sucede en una disyunción. En una disyunción, en un OR, dijimos que un OR, vamos a repasarlo en la tablita, un OR, digamos, es falso si A y B son falsos. Pero si tenemos un verdadero, el resultado es verdadero. Si en una disyunción, muchos OR, hay una de ellas que ya es verdadero, el resultado es verdadero. Como dice esta transparencia, generalmente solo necesita evaluar una parte de la expresión booleana para determinar el valor de la expresión entera. Esto se llama evaluación por cortocircuito o evaluación lenta o perezosa, lazy. ¿Se entiende la evaluación por cortocircuito? Entonces, más o menos, no sé, no entendí bien. Sería como la forma cuando Java evalúa una proposición de una sola posición lógica. Cuando evalúa una conjunción es muchos AND, o una disyunción grande, que son muchos OR. Esta es una disyunción, todas compuestas por OR, y esta es una conjunción, todas compuestas por AND. ¿Sí? Sí. Entonces, si vos tenés una conjunción en la cual hay muchas variables que son booleanas, estas variables tienen un valor de verdad. El valor de la variable es true o false, depende del valor que tenga asignado la variable. Acá no sabemos cuál es el valor que tiene asignado la variable f, la variable p1, la variable p2. Lo que dice es que si se encuentra con que una de las variables en la conjunción es falsa, ya sabe por cortocircuito que el resultado va a ser falso. Y si en una disyunción se encuentra con que una de las variables es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Ok, gracias. Es como, en lugar de tener que evaluar toda la evaluación, toda la expresión completa, Java es perezosa. Cuando ya sabe cuál es el resultado, no evalúa el resto. Evalúa la parte que tiene que evaluar y cuando ya sabe el resultado dice, bueno, esto va a arrojar determinado valor. Profe, entonces sería que cuando encuentra el error, se corta. Sería más o menos eso. Cuando encuentra el valor, claro, que no resultado, coincide, se corta. se corta. Porque no hay error. Acá no hay error. Cuando puede determinar el valor resultante de la expresión completa, deja de evaluar. ¿Se entiende? Profe, y en el OR, entonces, con que un solo OR sea verdadero, ya el resto se tomaría como verdadero. Tal cual. Tal cual. En cambio, si comienza con la primera y da falsa, tiene que evaluar la segunda. Si la segunda es falsa, tiene que evaluar la tercera. Si evalúa todas y todas son falsas, esta disyunción tiene todas preposiciones falsas. Entonces el resultado es falso. Pero si al encontrar alguna de ellas da verdadero, bueno, ya el resultado es verdadero. Perfecto, gracias. Bueno, la evaluación por cortocircuito. Bueno, acá hay otro detalle. Es decir, si uno quisiera forzar la evaluación completa de una conjunción, en lugar de escribir ampersand, ampersand, puede escribir ampersand. Y si uno quiere forzar la evaluación completa de una disyunción, en lugar de escribir pipe, podría escribir pipe. Estos son casos muy especiales, no tenemos un ejemplo, pero en algún caso puede ser necesario
tener que evaluar la expresión completa. Fíjense, si yo quisiera hacer una división de dos variables, sum y number, ¿sí? Si yo en algún momento en la ejecución de un programa quiero dividir por 0, intento dividir en un programa por 0, la máquina va a dar un error en tiempo de ejecución. Y para evitar ese error, podría hacer una conjunción que diga si el número es distinto de 0 y si el número dividido, si número es distinto de 0 y sum dividido número es mayor que 5, esto me permite de que Java, en el caso de que el número sea igual a 0, no evalúe esta expresión. Porque por cortocircuito no va a pasar a esta segunda parte. Eso a veces me permite, la operación de cortocircuito me permite construir algunas soluciones que son útiles para evitar la división por 0. Primero chequeo que sea distinto de 0. Si es distinto de 0, bueno, recién lo divido. Pero si es igual a 0, no lo va a dividir. Bueno, la regla de compatibilidad de tipos ya la vimos recién, hace un ratito antes. Esta transparencia simplemente muestra la regla de compatibilidad de tipos y dice lo que les había comentado, que Java es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa eso? Que todas las variables que nosotros vamos a utilizar en un programa tienen que tener declarado su tipo. Veíamos que, o les comenté de que Python, por ejemplo, no requiere la declaración del tipo para cada variable. El tipo va mutando a medida que le vamos asignando distintos valores. Pero eso en realidad hace que el programa sea un poco oscuro. Entonces, por eso que hace un tiempo atrás, hace unos 5 años atrás, dábamos Python en resolución de problemas y algoritmos. Y después decidimos cambiar, dejar de dar Python y volver a Java. ¿Sí? Java es un lenguaje fuertemente tipado, permite que uno piense el programa modelando determinadas variables para determinados propósitos, pensando en cuál es el tipo de dato que tiene que declararse con la variable, y eso hace que uno tenga una lógica de pensamiento más estructurada, tal vez. Bueno, acá dice, bueno, no puede asignarse un valor real a una variable declarada como entera. Claro, un real no se puede asignar a un entero. En cambio, un entero sí se puede asignar a un real. Esas son las conversiones admisibles. Un valor de una variable de un tipo determinado puede asignarse a cualquier otra variable de otro tipo, siempre y cuando el tipo aparezca a la derecha, ¿sí? Pero no a la izquierda. Es lo que decíamos antes. Bueno, entonces, esto es casting de tipos. ¿Qué pasa si yo quiero asignar un real a un entero? Y no podría, porque en realidad me va a dar un error de tipo. Los tipos no son compatibles. ¿Y cómo puedo hacer para cambiar momentáneamente un valor que es real y tomar su parte entera? Eso lo podemos hacer con un casting de tipo. Un casting de tipo cambia temporalmente el valor de una variable de un tipo declarado por otro, pero no cambia la variable en sí. Un ejemplo, distancias de tipo double. A distancia le asigno 9.0. Puntos es una variable de tipo entera, int, ¿sí? Y ahora quiero asignarle el valor de distancia a puntos, ¿sí? Para eso puedo hacer un casting de tipo. El casting se escribe entre paréntesis int, así. Distancia sabemos que es real. Si yo acá no escribo este casting y yo intento asignarle un real a un entero, me va a dar un problema de compatibilidad de tipos, me va a dar un error. De hecho, no lo voy a poder ni compilar, porque Java ya me va a estar marcando un circulito rojo que dice tipos incompatibles. Porque un entero no se puede asignar a un real. ¿Cómo hacemos para tomar la parte entera de este número real 9.0 y transformarlo o cambiarlo temporalmente en una variable entera? Bueno, para eso utilizamos la notación de casting de tipo. Acá estamos tratando de castear
o de hacer un casting de un real a un entero. Estamos tomando la parte entera del valor 9.0 y se lo asignamos a puntos. Es decir, que ahora la variable entera puntos tiene el valor 9. El casting no implica que le estoy cambiando el tipo de dato a distancia. Distancia es real, siempre es real. Distancia siempre es real. Nada más que este casting permite tomar la parte entera de ese valor. Y como dice este comentario, si yo no escribo este casting, que es justamente entre paréntesis int, esto daría error. Acá abajo dice, el valor de int distancia es 9, pero el valor de distancia, tanto antes como después del casting, es 9.0. El tipo de distancia no cambia, permanece double, porque distancia es double, no es float. El valor distinto de 0 a la derecha del punto decimal es truncado. ¿Se entiende? Cuando ustedes quieran asignar un real a un entero, para tomar su parte entera van a tener que hacer sí o sí un casting de tipo, porque si no Java les va a dar error. Profe, en caso de que en vez de distancia esté expresado en 9.0, si estuviese expresado en 9, no haría falta hacer el casting, ¿no? Sí, hay que hacerlo igual. ¿Por qué? Porque distancia está declarado como un double. Y si nosotros le asignamos 9 a distancia, eso significa que en distancia se va a almacenar un valor real, que va a ser 9.0. El tipo de dato de distancia es double. Así que por más de que vos le asignes 9 a distancia, la variable es de tipo real. Su valor almacenado en memoria es 9.0, por más de que vos escribas 9. Profe, ¿Sí? ¿y si en vez de 9.0 hay 9.5? ¿Qué pasa con el punto 5? ¿Lo ignoran? Lo ignora porque si vos acá le asignás distancia 9.5, este casting lo que te permite a vos tomar es la parte entera de 9.5, es decir, el 9. Y le asigna a puntos el valor 9. Es como que trunca la parte decimal, toma la parte entera nada más. Profesor, otro- ¿y para que tome, y cómo se hace para que tome el valor solamente decimal? ¿Para que tome el valor decimal? Sí. No, solamente puede tomar el valor entero en este caso. Si quisiéramos obtener de un número real su parte decimal, tenemos otras operaciones para eso. ¿Sería con mod? Y podemos hacer algunas operaciones. Podemos, dado un número real, podríamos obtener su parte entera y al número original le restamos la parte entera. Nos va a obtener la parte decimal. Esa es una alternativa. Está bien. Gracias. Bueno, lo que vimos antes, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, para una variable char y escribimos entre paréntesis int, lo que estamos haciendo acá es un casting de la variable char a entero. El casting de un carácter a entero me permite obtener el número entero en la tabla Unicode para ese carácter. Esto también es un casting de tipo de char a entero. Este es un casting de tipo de real a entero. Bien. Operadores de incremento y decremento. Esto no lo vamos a ver ahora para no complicarles porque quedan 10 minutos. Lo vamos a ver la clase que viene, pero sí vamos a ver ahora la precedencia de operadores. Acá dice procedencia y no, está mal, es precedencia. Significa lo siguiente. Por ejemplo, en la segunda línea que dice acá atención, en la última línea que dice resultado 2, le asigno costo más tasa por descuento. En esta segunda línea, acá es opcional escribir paréntesis, porque si yo no los escribo, lo primero que va a calcular Java es la multiplicación y después la suma.
¿Por qué? Porque en Java la precedencia de operadores aritméticos es la misma precedencia que aprendimos en primer año de la secundaria. Primero se hacen las multiplicaciones y después las sumas. O si acá hubiera una división, primero hace la división y después la suma o la resta. La multiplicación y la división tienen mayor precedencia respecto de la suma y la resta. Entonces, en este último ejemplo, en esta segunda línea, este signo, estos paréntesis, son opcionales, los paréntesis. En cambio, en el primer ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular una operación cuya fórmula es costo más tasa multiplicado por descuento, primero tenemos que hacer la suma. Y en este caso, los signos los paréntesis son necesarios, no son opcionales. Acá es obligatorio escribir si queremos calcular primero la suma y después la multiplicación. Los paréntesis muchas veces alteran el orden en el cual las operaciones aritméticas deben ser calculadas. ¿Cuándo utilizar paréntesis? Bueno, si la expresión es muy compleja, a veces facilita la legibilidad de esa expresión. Yo en este último ejemplo puedo omitir el paréntesis. Si lo escribo, no altera en nada. Quizás a alguno le resulta más legible. Esta es una expresión simple. Hay expresiones que son más complejas. Y hay una regla de precedencia de operadores, ¿sí? Por ejemplo, recién decíamos que los operadores de multiplicación y división tienen mayor precedencia que la suma y la resta. Si yo tengo A más B por C, primero se hace B por C y después se le suma A. ¿Por qué? Porque la operación de multiplicación y división tiene mayor precedencia respecto de la suma y la resta. Ahora, hay otros operadores que son unarios. Eso significa que tienen un solo operando. El signo más y el signo menos, además de significar suma y resta, pueden significar el signo positivo y negativo de un número. Los operadores unarios tienen mayor precedencia respecto de los operadores aritméticos. Bueno, y a su vez, bueno, acá está el ejemplo, ¿no? Si yo tengo A más B menos C, es decir, en este caso, el más y el menos están en el mismo nivel de precedencia. Son del mismo nivel. Entonces, si yo tengo A más B menos C, lo primero que se hace Java es, primero calcula las operaciones que están más a la derecha. Perdón, más a la izquierda. Primero hace A más B y después le resta C. Y si tiene A dividido B por C, como la multiplicación y la división tienen el mismo nivel, primero hace A dividido B y después lo multiplica por C. Esa es la forma que tiene Java de calcular una operación aritmética que tiene varios operandos, cuyos operandos tienen igual precedencia. Acá tenemos ejemplos, después ustedes lo van a poder verificar, pero ahora hay un desafío. Hay una expresión, que es esta, que es muy larga, que combina un montón de operaciones. Operadores de comparación como el menor, el operador divide, la resta, una operación de OR y una operación de mayor. Fíjense que a veces las expresiones pueden ser complejas, como en este caso. ¿Cómo se evalúa esta expresión larga? Bueno, para eso hay una regla de precedencias completa, que es la que muestra en pantalla, la que se muestra en pantalla. Los operadores que tienen mayor precedencia son los unarios. El signo más o menos, y estos operadores de autoincremento y decremento que lo vamos a ver la semana que viene. Los operadores unarios tienen mayor precedencia respecto de los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos tienen mayor precedencia respecto de los operadores de comparación. Y a su vez, los de menor precedencia son los booleanos. ¿Esto qué significa? Que un operador tenga mayor precedencia. Que se realiza primero la operación de aquellos operadores que tienen mayor precedencia. Y a lo último, los que tienen menor precedencia. Tal es así que si las variables score y min tuvieran el valor respectivamente de 5 y 40, es decir, si score es 5, la variable tiene el valor 5 y min tiene el valor 40, para evaluar
toda esta expresión, los operadores que tienen mayor precedencia en toda esta expresión está, la división se hace primero. Después se va a hacer la resta. ¿Sí? Y después recién se va a hacer el operador de comparación y finalmente se va a hacer el operador de disyunción o el OR. Es decir, que en una evaluación que combina diferentes operandos de comparación aritméticos y booleanos, tenemos que respetar el orden de precedencia de los operadores. Según esta tablita, primero se hacen los operadores aritméticos, tienen mayor precedencia respecto de los de comparación, y los de comparación y los aritméticos a su vez tienen mayor precedencia que los booleanos. Es decir, que primero hago la división, después haría la resta, después hago esta comparación, y finalmente la disyunción. ¿Cuál es el valor de verdad de la expresión? Min vale 40. 40 dividido 2, ¿cuánto nos da? 20. 20. 20 menos 10, que es la resta, 10. 10. Todo esto que estoy marcando con la manito da 10. Si es core 5, 5 es menor que 10. Sí. Y ahí yo no tendría que chequear el segundo, ¿verdad? Exactamente. Como esto me da verdadero, la disyunción ya sé que da verdadera. ¿Se entiende? Por cortocircuito, esta evaluación me da verdadero. Ahora, si quisiéramos evaluarla de todas formas, bueno, todo esto me da verdadero. ¿Esto cómo se evalúa? Es core 5. ¿5 es menor que 90? Sí. Sí. Entonces, esto me da true or true. True or true. Vamos a la tabla de verdad. True or true. True or true. Dar true. Esta expresión es una expresión compleja, no tiene paréntesis, es para un programador avanzado, ¿sí? Yo lo que sugiero es que cuando las expresiones son muy complejas, bueno, en lo posible utilicen algún paréntesis que va a aumentar la legibilidad. Pero es admisible también una expresión así porque en realidad, bueno, significa que es un programador avanzado, que conoce la regla de precedencia de los operadores, que maneja bien esta precedencia de operadores, pero bueno, tampoco es tan difícil. Bueno, y ahí terminamos. Son las 10 menos 1, 10 en punto ahora. ¿Alguna consulta que tengan? Yo tenía una duda. ¿Puede volver a donde estábamos antes? La diapositiva. ¿Acá? ¿Ahí? Una siguiente. ¿Una anterior? No, una después. Esa. ¿Esta? Y cuando dice los operadores booleanos, el 6 y el 7, ¿qué significarían cuando son Bueno, unos? Sí, dijimos que cuando escribamos un AND, vamos a escribir con doble ampersand. Y cuando escribamos un OR, con doble pipe. Pero habíamos dicho también, en la evaluación por cortocircuito, y está en esta transparencia, que si nosotros quisiéramos que Java no evalúe por cortocircuito y queremos forzar la evaluación completa, en lugar de escribir dos ampersand, escribimos un ampersand. Y en lugar de escribir dos pipe, escribimos un pipe. Eso fuerza a que Java no evalúe por cortocircuito y evalúe en forma completa. Forzamos la evaluación completa de la evaluación de esa expresión. Profe, de ese modo también se llegaría al mismo resultado también, ¿o no? Sí, se llegaría al mismo resultado. Pero evita la evaluación por cortocircuito y fuerza una evaluación completa. ¿Se entiende? Sí. Bien, lo que nos falta ver de toda esta clase son los operadores de autoincremento y autodecremento. Son operadores unarios, ¿sí? Cuando nosotros escribimos una variable x más, punto y coma,
lo que permite hacer es, en realidad, a x le asigno x más 1. El más permite incrementar en una unidad. Y x menos menos, si x es un entero, x menos menos es lo mismo que escribir a x le asigno x menos 1. Pero lo que vamos a ver la semana que viene, que también lo pueden recorrer ustedes, son las transparencias estas de autoincremento y autodecremento, todos estos ejemplos, igual lo vamos a ver, de incrementos y decrementos, es que ese más se puede escribir a la derecha o a la izquierda, es decir, como un prefijo o un posfijo. Y tienen distintos significados. Pero esto no lo vamos a ver hoy porque ya son las 10 y lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, al menos se quedaron unos 100, ¿sí? Traten de asistir a todas las clases teóricas. Voy a grabar voy a subir este video a YouTube, así lo pueden ver para aquellos que no están participando, pero les recomiendo lo mismo que les dije el primer día. Traten de asistir a todas las clases, chicos, porque generalmente después del primer cuatrimestre quedan menos de 100 alumnos. Siempre se anotan 400. Y por lo general, los chicos que están participando en todas las clases de las materias son aquellos alumnos que terminan bien el cuatrimestre y no desertan. Hagan mucha práctica, así adquieren esa habilidad que se va a necesitar para el día del parcial, que es el día 10 de mayo. Ya quedan pocas semanitas. Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos, profe. Profe, nos vemos. Adiós. Buen fin de semana. Vamos, profe, cuídese. Buen fin de, felices Pascuas.